Hola, junto a Tomás Mozzati les queremos dar la bienvenida a este programa especial que transmitimos en conjunto con Canal 9 Bio Bio Televisión. Estamos a un día de la última intervención de Perú en La Haya, los ecos de las palabras de uno de sus abogados, Alain Pellet, reconociendo la declaración de Santiago del 52 como un tratado, aunque no de límites hay que decir, desató reacciones contrarias en los dos países. Para nosotros el reconocimiento es un paso adelante. En Lima, sin embargo, lo calificaron como un error, Tomás. Un error porque Perú había sostenido desde el comienzo que no era un tratado, porque durante la primera jornada de alegatos, cuando le tocó a Perú y se abrió esta fase oral, hubo una larga exposición peruana analizando la naturaleza jurídica de esta convención, diciendo que no era tratado para después caer en el tratado. Entonces, realmente esta voltereta produjo conmoción en Perú y satisfacción en el equipo chileno que está trabajando a full durante estas horas para presentarse en su última oportunidad el próximo viernes. Bueno, ¿qué te parece? Para conocer las reacciones de Perú frente a sus alegatos, vamos a tomar contacto con Lima, con un economista, periodista peruano, Augusto Álvarez Rodríguez. Él es columnista, del diario La República, conductor de televisión y de programas radiales. Muchas gracias por este contacto, Augusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto estar con todos ustedes. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, aquí en Chile fue calificado esto de reconocer el del 52 como un tratado, como un paso adelante, sin embargo en Perú fue visto como un error. ¿Es así? ¿Es unánime este reconocimiento o esta crítica que se ha hecho al equipo peruano de juristas? En honor a la verdad, este reconocimiento de un error, pues no escuchaba a nadie en el Perú decir eso, ni en ningún medio, en ningún titular, en algún texto. Y más bien lo que hay es una sensación de beneplácito, de que el equipo jurídico que representa al Perú en la Corte de La Haya pudo exponer los argumentos de nuestra parte, de nuestro punto de vista, con claridad, como lo que se esperaba, y no hay en absoluto, en modo alguno, algún tipo de manifestación política, periodística, que induzca a pensar que hay un reconocimiento de algún error de ninguna índole. De este acto de 1952, y nosotros en Chile siempre teníamos cuidado en decir tratado o, según Perú, una declaración, de manera de mantener justamente las dos tesis presentes. Finalmente, el abogado Alain Pellet, el abogado estrella de Perú, ha dicho, voy a dar la razón al abogado francés de Chile, es un tratado. Antes se había dicho que era una convención sobre policía marítima, que era una especie de ley suave, de soft law. Se había dicho incluso que era un acuerdo más bien pesquero, pero ahora se dice no, es un tratado. ¿Por qué esta vuelta, este cambio? Ustedes tienen la parte específica en la cual habla de un tratado, porque lo que el Perú ha planteado y lo que ha reiterado Pellet es el Perú no tiene un acuerdo de límites marítimos con Chile, más allá de este acuerdo, convenio, como se le quiera llamar, pesquero, pero los tratados de límites es lo que es el argumento medular, central del cuerpo jurídico peruano, es no tenemos un tratado, y por eso es que le pedimos a la Corte que sea la que fije dónde están, que establezca los límites. Bueno, él dice que no es un tratado de límites, reconoce que no es un tratado de límites, pero habla sí, es un tratado, incluso sarcásticamente le dice a los abogados que representan a Chile, no se tomen más tiempo en el próximo alegato en decir que sí es un tratado, le reconocemos que es un tratado, aunque no sea de límites. Esas fueron las palabras de Pellet, bastante irónicas además en esa intervención. Pues mira, yo te mentiría si es que te dijera que estoy en capacidad de meterme en las profundidades jurídicas de lo que es una sustentación compleja desde el punto de vista jurídico, pero acá en el Perú, si lo que quieres es una visión periodística de las cosas, pues no hay el menor atisbo, la menor señal de que se haya interpretado que la declaración de Pellet o de la gente, el embajador Alan Wagner o de cualquiera de los integrantes del cuerpo jurídico peruano, admitiendo algún tipo de error, de cambio en estrategia. Más bien lo que se ve es con consistencia que desde el primer día que han iniciado los alegatos se han mantenido en la posición de decir no tenemos, que nos digan dónde están ese tratado, no lo encontramos, y por eso le pedimos a la Corte que sea la que los establezca, los límites. ¿Hay una sensación de triunfo en Perú?
creo que triunfo es como, sería muy exagerado decirlo. Lo que hay es satisfacción porque el equipo jurídico fue capaz de poner con claridad los argumentos peruanos. Y luego se espera que hayan sido capaces de persuadir a los jueces, que son los que van a decidir de que tenemos la razón. Pero en cualquier caso hay una sensación de que se ha expuesto con claridad los argumentos y que los jueces van a decidir y que cualquier cosa que los jueces decidan va a estar bien. Voy a leer lo que dijo textualmente Alain Pelé para no dejar el asunto sin la clarificación correspondiente. Dice: esto no impide que la declaración sea un tratado, lo es. Lo afirmo y así le evito a Pierre-Marie Dupuy otro alegato inútil. Lo es, dice. Claramente cambiando de posición para dejar en claro lo que dijo Alain Pelé. Pero no precisa que sea de límites, ¿no? No, pero dice ya es un tratado. Claro. Por lo tanto, toda la discusión sobre la naturaleza jurídica de ese acto quedó claro y en eso al menos las partes están contestes. Me gustaría saber si usted opina que Perú no cometió un error al contestar la pregunta del juez marroquí, del juez Manuni, de no haber pedido a su vez al tribunal que se pronuncie sobre esa pregunta. Pues mira, lo que hay es la sensación de que la pregunta que el juez marroquí, que le deja como tarea a las dos partes para sus alegatos de la última semana, fue una pregunta importante porque permitía ir a la parte central de lo que ha sido el argumento peruano. En ese momento, en los años 50, no existían ni las condiciones, ni cuando el Perú fue a esa reunión para ver temas pesqueros, estaba ni en el ánimo, ni en el convencimiento, ni en el entendimiento de que se iban a conversar temas limítrofes, que se estaba conversando de otras cosas, y por tanto la pregunta del juez marroquí fue vista como algo interesante, que le permitía a la parte peruana ahondar, profundizar, consolidar lo que ha sido su argumento medular. Pero le reitero la pregunta: si Perú, en su parte petitoria, le hubiese solicitado al tribunal y por lo tanto hubiese obligado al tribunal a pronunciarse sobre esa pregunta del juez a todos, ¿no habría sido mejor y una ventaja para Perú? Mira, ¿quién lo sabe? En estas cosas uno puede especular con qué cosa es mejor, con qué cosa es peor. Al final, lo que te va a decir qué cosa funcionó bien, mal, es el fallo, y será lo que digan los árbitros dentro de algún tiempo, que será dentro de unos 6 meses. Por tanto, especular si estuvo bien o mal es como especular en un partido de fútbol, una jugada, cuando todavía faltan 80 minutos por delante. Usted, uno de los argumentos de Perú ha sido de que durante 50 años Chile ha pescado y ha hecho usufructo de algo que les correspondía al Perú. Incluso se ha dicho, Perú no es masoquista, no habría entregado jamás ese terreno. Pero ¿por qué esperaron 50 años? ¿Es una debilidad en la argumentación peruana esto de aceptar por 50 años y luego de un hecho que después vamos a hablar, empezar a reclamar esta delimitación? Pues entiendo que la parte peruana lo que está planteando es que ni en los 50 había el contexto para eso y que este reclamo empieza desde los años 80, cuando el embajador Bácula comienza a conversar el tema en Santiago con autoridades diplomáticas de Chile, y luego va avanzando en el tiempo y hay toda una serie de planteamientos que el Perú le va haciendo a Chile, en los cuales le pide sentarse a conversar del asunto, y justamente es el rechazo, la negativa para conversar, lo que le permite al Perú al final decir ante la Corte de La Haya: me tienen que aceptar el caso porque ya agoté todas las instancias en la parte bilateral para poder hablar del asunto y no hay reconocimiento. Por eso le pido a esta Corte que decida qué es lo que se debe hacer. ¿Qué impresión le produjo que uno de los abogados de Perú, Roman Bandi, haya tenido un libro, haya sido el coautor de un libro donde sí reconocía los límites que Chile aduce con Perú, y que finalmente este libro se le haya sacado en cara durante los alegatos? ¿Es que Perú no tuvo la precaución de examinar, cuando contrataron los abogados, qué obras habían escrito? ¿Hay un error ahí? No lo sé, no lo sé si es que ahí tenía el libro o no. Mira, yo no siento que el ahondar en el análisis jurídico de qué pasó con la intervención de cada juez o no. El Perú se ha mantenido en la parte medular de su argumento diciendo: no tengo un tratado, si Chile dice que tienen un tratado, que me digan dónde está
El Perú no firma tratados ni en artículos periodísticos, ni en libros de texto escolares, ni en monografías que se hagan. Los tratados que el Perú firma, lo firma en tratados, que son documentos donde se dice vamos a fijar los límites. Si eso no lo tiene, lo que le dice a los jueces de La Haya es, entonces sostengo que no tengo un tratado, decidan ustedes, pero desde nuestro punto de vista no hay un tratado de límites. Por tanto, le pedimos a la Corte que fije esos límites. ¿Cuál sea la respuesta de este Tribunal de La Haya en 6 meses más? ¿Usted cree que las relaciones entre Perú y Chile van a mejorar, que finalmente este va a ser el último punto pendiente? Mira, yo tengo la expectativa que va a ser así, y lo que más bien veo es, pocas veces uno puede ver dos países que tienen un diferendo limítrofe y que van ante un juez y ocurren tantos hechos simultáneamente que te hace pensar que a pesar de tener esta tensión ante una que es normal en una controversia jurídica, hay una voluntad de construcción de una relación distinta, y una expresión de eso, pero solo una, hay muchas más, es tener a los dos presidentes, al presidente Piñera, teniendo un viaje a Lima que es valiente por la circunstancia en la cual ocurre a solo 72 horas que empiecen los alegatos en la Corte de La Haya, a sentarse con Ollantumala, a dar una declaración conjunta. Y siento que para tener un conflicto jurídico, la verdad que lo estamos haciendo estupendamente bien y las cosas se están llevando muy bien, y por tanto lo que preveo es que pues seguramente va a haber, cuando haya el fallo, alguna de las dos partes no le va a gustar del todo, pero veo que la relación en los últimos años, más allá de los problemas propios de vecinos, que además se intensifican cada vez que hay un problema por la relación histórica que ha habido, veo con mucha expectativa que una vez que se dé el fallo, la verdad que la construcción de la relación va a ser mucho más fuerte de lo que ya lo es ahora. Muy bien, Augusto, muchísimas gracias por este contacto, por haber conversado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Estupendo, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tomás, hacemos una pausa y después nos vamos a La Haya. Nos vamos a La Haya. Volvemos en un instante. Chile y Perú en La Haya frente a frente. Las posiciones son contrapuestas, las lecturas de las cosas también son contrapuestas. Hoy día en el gobierno chileno se leía con bastante optimismo esto que Perú haya reconocido que finalmente era un acuerdo. Y revisemos lo que dijo precisamente el gobierno de Chile frente a esta frase. Que Perú haya reconocido el día de ayer la existencia de tratados solamente fortalece lo que hemos dicho nosotros desde el primer minuto, y eso va a ser, por cierto, parte de la presentación que nuestros abogados y nuestros agentes y coagentes van a hacer el día viernes en la Corte Internacional de La Haya. Tenemos, insisto, mucha tranquilidad, mucha mesura en que el caso chileno es un caso fuerte jurídicamente, donde existen muchos argumentos en materia de derecho internacional que nos amparan. Por lo tanto, vamos a esperar con mucha ansia, pero también con mucha tranquilidad el día viernes el cierre final de estos alegatos. El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, ha sido muy mesurado, ha sido un canciller, yo diría, ejemplar. Ha sostenido naturalmente que la tesis peruana, pero con un respeto hacia nuestro país digno de destacar. Escuchemos a Roncagliolo. Yo creo que la colaboración entre nuestros países podrá incluso intensificarse más, porque somos países hermanos, somos países que tenemos muchas cosas en las cuales mirar juntos el futuro. Y canciller, ¿habría trascendido o no la fecha en que podría darse este fallo? Porque el tema de que no exista, ¿no es cierto?, una determinada fecha también pues crea, ¿no es cierto?, un poco de zozobra entre los países, porque todavía no se tiene pues definido el tema. Eso de que no exista una fecha límite para poder emitirlo. Bueno, no existe una fecha porque la Corte pues se toma el tiempo que necesita, y por otra razón. La Corte es el Poder Judicial de Naciones Unidas. Entonces, si la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le hacen una consulta a la Corte sobre cualquier tema, la Corte tiene que parar los procesos que está llevando para responder con prioridad esa eventual pregunta. Es por eso que no existe una fecha. Ahora, de acuerdo a lo que uno puede decir los antecedentes, en general esto suele ser entre 4 y 6 meses, de manera que lo más probable es que tengamos una sentencia a fines del primer semestre del próximo año, pero efectivamente no se puede hacer un pronóstico demasiado preciso. Bueno, y les pedía a los peruanos que esperaran el fallo con tranquilidad y sin ánimos triunfalistas. Fueron las palabras del canciller Roncagliolo en el día de hoy. Un día que ha sido de análisis,
en Chile, en Lima, en La Haya también. De mucho trabajo. De mucho trabajo. Chile, sí. Anoche hubo una recepción en la casa del embajador de Chile, de Juan Martavich, el embajador ante el Reino de Holanda, y estaban todos tomando pisco sour, contentos, vino chileno, y de repente los abogados extranjeros dijeron, nos vamos. ¿Cómo nos vamos? Sí. Y resulta que incluso Martavich no había llegado, estaba la señora porque no había alcanzado a llegar, tenía una conferencia con Santiago, en otro lugar, y nos vamos porque tenemos que seguir trabajando. Bueno, porque ellos estaban esperando que hablara Perú para afinar los alegatos, ver qué ponían, que sacaban, y ya había hablado Perú y inmediatamente no nos vamos a trabajar, y se fueron a trabajar al hotel. Y hoy día han trabajado intensamente. ¿Vamos a La Haya? Perfectamente, para ver cómo están afinando en lo que va a ser la última intervención de Chile este viernes. Estamos en contacto con Patricio Martínez, enviado de CNN, y Eric López de Radio Bio Bio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, lo primero es el trabajo de hoy intenso. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quiénes se han reunido? Entendemos que hay equipos y grupos de trabajo. Dos precisiones. Una, donde el embajador Martavich no hubo pisco sour. Segundo, hoy día trabajo, pero trabajo individual para cada uno de los abogados extranjeros que representan a nuestro país. Trabajaron cada uno en sus exposiciones, y le doy, podría decir, un adelanto, pero todavía no está confirmado. Pierre-Marie Dupuy, el abogado francés que representa a nuestra delegación, sería el encargado de responder al juez marroquí Mohamed Bennouna. Sí, una respuesta que ha sido planteada incluso como una oportunidad por parte de Jimena Fuentes, quien es una de las abogadas que está asesorando la oposición acá en La Haya. No interviene directamente, pero sí conoce del caso y más o menos de cuál es la postura que tiene Chile. Y se ha señalado que es una oportunidad para la defensa nacional, porque se trata del Tratado de 1952 de un tratado de soberanía y jurisdicción, temas que son mucho más profundos y que son mucho más extensos que acuerdos de duración limitada o acuerdos netamente pesqueros, como había señalado Perú, así que seguramente eso también está tomando parte del trabajo que se está realizando al interior del Hotel Carlton Ambassador. Uh-huh. ¿Cómo has visto al equipo peruano después de dar sus últimas palabras ante la Corte de La Haya? ¿Hay tranquilidad? ¿Sienten que quedaron cosas pendientes? Porque ha habido bastante crítica, sobre todo la prensa peruana, en algunos diarios importantes, pese a que nuestro entrevistado no lo había visto, en que decían que había sido un error de Perú haber reconocido que el Tratado del 52 era un tratado y no una convención como la habían llamado hasta ahora. ¿Hay alguna repercusión de eso? ¿Cosas que no hicieron? Como por ejemplo haberle pedido a la misma Corte que se pronunciara respecto a esta misma pregunta. Hoy día José García Belaúnde fue podríamos decir, el vocero de la delegación peruana, pero no habló con los medios nacionales, lo hizo con radioprogramas del Perú, y según nos cuentan, señaló que están muy tranquilos, que esperan que Chile no va a presentar alguna sorpresa durante la dúplica de este viernes. Y le podría decir que, un detalle, la delegación peruana hoy día se vio con muchas bolsas acá en La Haya, andaban de compras. Y ustedes lo estaban mirando, porque también los vieron ir con las bolsas. Bueno, veo que no todo es tan duro en la vida del periodista. Fueron a la recepción de anoche, aunque no tomaron pisco sour, y están recorriendo las calles. Otra precisión, sí. Eric tuvo la oportunidad de ir, nosotros no, nosotros nos quedamos acá en el hotel preparando un par de materiales que teníamos que despachar. La recepción fue bastante, ¿cómo se puede decir? Austera. Fue bastante austera. Bueno, pero tú estabas reporteando, Eric, eso depende de las expectativas, ¿no? Austera depende de las expectativas de ustedes. Oye. No, pero estuvimos con James Crawford. Él fue a la residencia del embajador, y tal como usted lo relataba, cuando llegó Juan Martavich, James Crawford se retiró de inmediato, fue por un breve lapso y saludó muy amablemente y se retiró. Habrá estado 20 minutos ahí la recepción del embajador chileno aquí en Holanda. Oye, en cuanto al fondo del tema... Pero hagamos una pausa, Tomás. Le dejamos la pregunta planteada. Mira,
al fondo del tema. Lo primero, la voltereta de Perú en cuanto al tratado de 1952, que ahora podemos decir es un tratado porque Perú lo reconoce, voltereta desde el punto de vista de la exposición jurídica. Y lo segundo, reacción chilena. Y lo segundo, el hecho de que Perú haya empleado el 70% de su tiempo en el triángulo exterior en una de sus exposiciones del último día, significa que Perú pide eso en compensación porque lo ha dicho. ¿Cómo lo tomó la delegación chilena? Hacemos un alto y volvemos con ustedes. Chile-Perú en La Haya, frente a frente. Estábamos en contacto con nuestros enviados especiales a esa ciudad holandesa, Patricio Martínez y Eric López. Los habíamos dejado con una pregunta antes de irnos a comerciales. ¿Cómo había tomado Perú efectivamente este hecho de que se hubieran cambiado el término de convenio por acuerdo precisamente y tanto tiempo que le dieron al triángulo exterior como una manera de que si no nos dan nada, ojalá que nos den el triángulo? Y hablaron de compensación. Hablaron de compensación frente a una situación injusta. ¿En la delegación chilena esto se da como un signo de victoria? Se confirma un poco lo que habían dicho anteriormente los abogados que defienden la posición chilena, de que ese es un punto subsidiario, es decir, que si no se concede lo principal que está solicitando Perú, entonces ese triángulo exterior sería hasta cierto punto una especie de compensación para lograr algo, en definitiva, a través de esta demanda. Pero por lo mismo va más o menos en la línea de lo que ya habían expuesto los abogados que representan a Chile. Este es el premio de consuelo. Recordemos que Alain Pelé, el abogado líder de los juristas extranjeros que representan al Perú, ocupó más del un tercio de su intervención, tanto el lunes, martes de la semana pasada, como la que vimos este martes, en justamente acreditar para ellos la posesión de este triángulo exterior. Eric y Patricio, ¿qué se espera de nuevo? Ustedes que han reportado ahí, ¿esperan una novedad chilena? ¿Algún documento nuevo, un mapa, algo nuevo, un argumento nuevo? ¿O vamos a esperar más de lo mismo? Lo único que tiene que ver de nuevo con Chile es la respuesta al juez marroquí, y ahí se espera que se entreguen documentos de juristas peruanos respecto a invalidar la postura que pronunció Tulio Treves, el abogado italiano que representó al Perú y que dio respuesta, recordemos, en la jornada donde cerró la delegación peruana. Patricio, bueno, ¿sí? Dime, te escucho. No, escuchamos lo que nos iba a contestar. No, que por lo menos hasta este minuto siempre se habló de las sorpresas, se habló de algún elemento desconocido que pudiera aparecer, pero por lo menos nada de eso ha sucedido durante las casi 2 semanas ya que van de alegatos. Si se espera algo, si se esperan documentos como lo mencionaba Eric recién, van a ir siempre en la línea de lo que ya se había expuesto, por lo tanto, no sé, documentos, pruebas tremendamente sorpresivas, la verdad es que no se espera. Bueno, Patricio, Eric, muchas gracias por este contacto. Ahora se pueden ir a descansar, es tarde ya en La Haya. Nosotros volvemos a tener un contacto con ustedes mañana. Les vamos a preguntar sobre qué ha pasado con la delegación y el grupo de Bolivia que anda por allá. No los hemos visto. Muchas gracias por este contacto. Los dejamos para mañana, nos tenemos que ir, no nos queda más tiempo. Así que buenas noches y mañana conversamos de eso. Chao, que estén bien. Chao. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Chao, buenas noches.